Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este altar en el hogar donde podemos estudiar la palabra semana tras semana sin dejar ni un versículo a la deriva. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 24, versículo 36. Y el título que le puso la Reina Valera es Jesús se aparece a los discípulos. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Recuerden que Jesucristo se le había aparecido ya a dos personas que iban en camino a Emaús, y después ellos regresan ya convencidos, después de que el Señor toca sus corazones y los convence, llegan dando las noticias a los discípulos. Pero mientras ellos estaban hablando estas cosas, como Jesucristo se les había aparecido, como lo vimos en estudios pasados, Jesús se le aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. En el libro de Mateo dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Nos está dando el lugar, la ubicación geográfica en el cual se encontraban los discípulos. Estaban en Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero los otros dos discípulos que llegaron contando, ellos iban a otro lado. Jesucristo endereza su camino, los vuelve a traer al camino correcto, se reúnen con los demás creyentes, con los demás discípulos, y se les aparece allí. Y dice en el versículo 10, fíjense, a pesar de que el Señor Jesucristo estaba ahí, dudaba. La incredulidad del hombre siempre manifestándose en el corazón humano, porque el hombre tiende a poner sus ojos en lo terrenal. Hasta donde mis ojos alcanzan a ver, mis oídos alcanzan a escuchar. Y para creer en Jesucristo se necesita la fe, que el Señor es el que la da. En Marcos versículo 24 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Ok? Nos dice en Lucas que se les apareció y le dijo: paz a vosotros. En Mateo nos da la región que está en Galilea, al lugar donde estaban. Y Marcos dice que estaban sentados a la mesa. Ven la importancia de los demás evangelios a poder navegar, poder sumergirnos en su palabra y no solamente quedarnos conformes con lo que dijo Lucas, sino el Señor dejó 4 evangelios con la ventaja de que, aunque unos tienen más información, otros menos, hablan del mismo suceso. En Juan, versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino a Jesús y puesto en medio de ellos, le dijo: paz a vosotros. Juan nos dice las emociones y el miedo que tenían ellos estando en ese lugar. ¿Por qué? Ellos estaban en esa casa, estaban asustados, llenos de temor, de miedo por los judíos. Recuerden que los judíos y los romanos, gran parte de esas personas fueron los que clavaron a Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Y entonces estos que eran seguidores, les entró un temor. El temor es totalmente de hombres. Sin embargo, el Señor hace esta aparición para consolar. En el libro de Lucas, regresando a nuestro estudio, en el 37 nos describe un poco más, y también nos vamos a apoyar un poco en Marcos, de cómo estaban ellos espantados y llenos de incredulidad. Dice en el versículo 37: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu o un fantasma, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
Recuerden que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. El Señor conoce los pensamientos de sus discípulos. Él, como buen pastor, conoce a sus ovejas y discierne los corazones y los pensamientos. Sabía el Señor que estaban turbados y que pensaban que era un espíritu o una aparición. Sin embargo, ellos deberían de haber recordado las palabras, no solamente de aquellas mujeres y las de Pedro, sino las que él mismo dijo que al tercer día resucitaría. En Marcos, también en el versículo 14 dice, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y viéndolo, aún estaban llenos de incredulidad. Pero ¿por qué la incredulidad del hombre? ¿Por qué, si viendo los cielos, la tierra, la creación, el hombre tiende a tener incredulidad? Dice, por la dureza de sus corazones. El hombre endurece su corazón a las verdades del evangelio. He ahí por qué todos atacan la Biblia. ¿Por qué todos atacan el pueblo de Israel, siendo tan pequeño, insignificante? Porque lo menosprecian y están en contra. Pero no es contra el pueblo judío, no es contra nuestra fe, ni siquiera contra los cristianos y con nosotros, sino es que a Jesucristo es el que aborrecen, porque Él es luz. Pero como hay gente que ama más las tinieblas, hay gente que no duerme hasta que hace una maldad, hasta que peca contra Dios, duerme, porque está en su naturaleza. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos ha dado la fe en su Hijo, y el Espíritu Santo es el que cambia nuestra vida, ¿verdad? Vamos a estar leyendo el versículo 39 y vamos a ver la evidencia que verdaderamente es Jesús. Todavía el amor de Dios hacia sus discípulos, hacia los incrédulos, hacia los de duro corazón, dice en el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, más comprobaciones, que yo mismo soy. Palpad y ved, o sea, toquen, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, sus propios ojos estaban negando lo que sus ojos mismos estaban viendo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, se alegraban pero dudaban. Su fe no iba conforme, sí eres Jesús, pero no lo creía y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. ¿Por qué hizo esto? Para que vieran que él había resucitado en cuerpo y tenía hambre como cualquier otra persona. Más el Señor comprobando para que crean. En el versículo 20 de Juan dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Recuerden que uno de los que estaban ahí ante la cruz romano le clavó con una lanza al costado, y dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Ya un poco más convencidos, tranquilizados, el Señor vuelve a repetir para que estén confiados de que Él verdaderamente es la paciencia de Dios, ¿verdad? El Señor también no solamente les da evidencias físicas y que Él era un hombre que podía comer y podía sentarse a comer con ellos, sino también les citó las Escrituras. Fíjense, la palabra profética más segura, más que estos ojos nos pueden engañar, estos oídos se pueden ser como ese dicho que te entra por un oído y te sale por otro. O sea, no podemos confiar muchas veces ni siquiera en nuestros propios sentidos, pero sí podemos ejercitar nuestra fe en la palabra de Dios. En el versículo 44 del capítulo 24 de Lucas dice, y les dijo,
Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento a través de las escrituras para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Señor, para que abra nuestro entendimiento, nosotros nos tenemos que exponer ante la palabra, y el Señor, que es grande en misericordia, nos da la capacidad de comprender sus secretos. Dice el Señor que ya no soy más siervos, sino amigos de Él, porque el amigo sabe lo que hace. Nuestro Padre que está en los cielos. El Señor mismo dio testimonio de lo que Él había hecho, de lo que Moisés dijo, citando las escrituras. Era necesario que el Señor también trajera la palabra para reafirmar la fe en todos esos discípulos. También no lo dice Lucas, pero en Mateo, Marcos y Juan habla acerca de la gran comisión. En el versículo 18 de Mateo dice: y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La ordenanza, la gran comisión por la cual tú y yo somos cristianos y morimos y vivimos y morimos para que la gente llegue a los pies del Señor. Nos está comisionando esta gran tarea para aquellos que hemos creído que Él se levantó entre los muertos y que Él vive, y que el Espíritu Santo da testimonio de que Él existió y sigue existiendo y transformando el corazón de las personas. También el libro de Marcos, en el versículo 15, hace referencia hacia esto. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, sin excepción de personas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros nos tenemos que quitar toda responsabilidad cuando menosprecian la palabra, cuando rechazan la palabra, porque ellos mismos se traen condenación a su vida al rechazar este mensaje de salvación. Este mensaje es urgente. Así como en una guerra había mensajes que podían cambiar el destino de alguna guerra o de alguna batalla, así este mensaje tiene que llegar en tu corazón y lo tienes que aceptar, lo tienes que comprender, entender y hacer caso a este mensaje para que la guerra, esta batalla espiritual, la ganes en el nombre de Cristo Jesús. También en Juan versículo 21 dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiéis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. No podemos consentir el pecado ajeno. ¿Por qué? Porque si nosotros retenemos esos pecados, tristemente el Señor también no va a quitar esos pecados. Pero si nosotros remitimos esos pecados con el consejo de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, desafiando toda cadena espiritual, toda maldición hacia las vidas, aquellas personas que están atadas al pecado, nosotros en el nombre de Cristo Jesús les ayudamos a orar, a aconsejar, a motivar, a alentar para que sigan a Jesucristo. Nuestros pecados son remitidos porque nosotros estamos compartiendo la palabra. Pero si hay gente que consiente el pecado, que no predica la verdad, y tristemente el Señor va a tener esa mente incrédula en aquellos que no
libertan a los cautivos, sino que los sacan en una falsa libertad, esclavizándolos a otros pensamientos humanos. Jesucristo habló sobre la promesa del Espíritu Santo en el estudio que estamos llevando en Lucas capítulo 24, en el últimos 2 versículos dice en el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, otra ordenanza, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ese investimiento iba a ser del Espíritu Santo a todos los que estuvieran ¿en dónde? En la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Para el día del Pentecostés. Fue cuando se derramó el Espíritu Santo, lo vamos a ver después en el libro de Hechos, pero la promesa tan hermosa que el Señor Jesucristo estaba prometiendo antes de partir. Esta promesa ya está, porque nosotros estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, donde el Espíritu Santo intercede con nosotros ante el Padre con gemidos indecibles para que tú y yo entremos al reino de los cielos. Vamos a estar también leyendo en el libro de Marcos, versículo 17, algunas señales de los que creen. Estas señales, dice, seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo este poder fue investido después del libro de Hechos, y vemos cómo los discípulos dieron gran testimonio de poder y dominio propio de todas las cosas. No te puedo decir a ti que andes probando a Dios, agarrando serpientes y tomando algunos venenos para enseñarle a otra gente que tú tienes el Espíritu Santo. Sin embargo, los discípulos tenían que acabar esa carrera con este poder para que hubieran señales que la gente vieran que eran hombres de Dios. Sin embargo, eso fue dado a los apóstoles. Gloria a Dios. Pues así acabamos el estudio del libro de Lucas, donde Jesús se le aparece a los discípulos, les quita la incredulidad, les habla con las escrituras, no solamente de que Él estaba ahí, y a lo último les ordena la gran comisión y les promete la venida del Espíritu Santo a vuestras vidas. Así, hermano, te invito que así como estos discípulos esperaban por Jesucristo y guardaban sus cosas y obedecieron a su palabra, la promesa del Espíritu Santo puede venir a tu vida si tú esperas y pides y hay un arrepentimiento de tus pecados. El Señor te llena de su Espíritu Santo para que tengas el poder dominio propio sobre el pecado. Ya el pecado no se enseñoreará en ti, sino tú tendrás libertad en el Espíritu. Dios te bendiga y nos vemos con otro estudio la próxima semana.